¿Creen que conocen el dolor? Déjenme contarles lo que es sentir el hielo de la traición quemando el alma a los 81 años, cuando creías que lo único que te quedaba era el calor del hogar que construiste con tus propias manos. Aquí estoy, mirando por la ventana como el sol se despide, igual que se despidió mi vida aquel día. Mi nombre es Juan, y esta es la historia de cómo perdí todo, absolutamente todo, por confiar ciegamente en quien más amaba. Hubo un tiempo en que mi mundo giraba en torno a Carmela, mi esposa, y a nuestros 6 hijos. Éramos humildes, sí, pero yo creía que el amor nos hacía ricos. ¡Qué ingenuo fui! ¿Quién me iba a decir que esa riqueza era una farsa, una mentira que duró 8 largos años? Quédense conmigo, escuchen mi relato hasta el final, porque lo que viví les helará la sangre, pero quizás, solo quizás, les enseñe algo valioso. Y si mi voz les llega al corazón, si sienten mi angustia, les pido de favor que me regalen un me gusta, que compartan mi historia para que otros no sufran lo mismo, y que se suscriban a este canal, porque aquí se cuentan las verdades que duelen, las que nadie más se atreve a contar. Dejen su comentario, quiero saber qué sienten al escucharme. Ay, Carmela. Mi Carmela. Recuerdo nuestros primeros años como si fueran ayer. El olor a café recién hecho por las mañanas, las risas de los niños correteando por la casa, pequeña, sí, pero llena de vida. Mis manos, entonces jóvenes y fuertes, trabajaban sin descanso en el taller. No era mucho lo que ganaba, apenas lo justo para poner frijoles en la mesa y comprarle sus cuadernos para la escuela. Pero yo me sentía el hombre más rico del mundo. Cada noche, al llegar a casa, cansado pero con el corazón contento, ver sus caritas, sentir el abrazo de Carmela, eso era mi tesoro. Ella era el sol de mi hogar, o eso creía yo. Con el tiempo, las dificultades económicas empezaron a pesar más. 6 bocas que alimentar, 6 pares de zapatos que comprar, 6 futuros que intentar construir con un sueldo que parecía encogerse cada día. Veía la preocupación en los ojos de Carmela, una sombra que antes no estaba ahí. Las conversaciones se volvieron más tensas, las quejas sobre el dinero, más frecuentes. Yo redoblaba esfuerzos, buscaba trabajitos extra los fines de semana, llegaba a casa rendido, oliendo a grasa y sudor, pero con la esperanza de aliviar un poco la carga. Aguanta, mi vieja, ya vendrán tiempos mejores, le decía yo, acariciando su cabello que ya empezaba a pintar canas. Ella forzaba una sonrisa, pero sus ojos parecían mirar a otro lado, a un lugar donde yo no podía alcanzarla. Empecé a notar pequeños cambios, detalles que al principio ignoré, achacándolos al cansancio, a la tensión. Salidas más frecuentes, con sus amigas, llamadas misteriosas que cortaba si yo entraba en la habitación, un perfume nuevo, más caro, que yo no le había regalado. Mi corazón, ingenuo, se negaba a ver lo que tenía delante. Son ideas tuyas, Juan, me repetía. Carmela te quiere, es solo el estrés. Pero una tarde, al volver más temprano del trabajo por una avería en la máquina, encontré la casa extrañamente silenciosa. Los niños no estaban, Carmela tampoco. Sobre la mesa de la cocina, olvidada, había una nota. No era para mí. Era una nota de amor apasionado, firmada por un tal Ricardo, hablando de planes, de un futuro juntos, lejos de esta vida mediocre. El mundo se me vino encima. El aire me faltó. ¿Carmela? ¿Mi Carmela? No podía ser, pero la caligrafía era inconfundible. Y entonces, escuché la puerta abrirse. Era ella, tarareando una canción, con un brillo en los ojos que hacía mucho no le veía dirigido a mí. ¿Cómo iba a enfrentarla? ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo enfrentarla? ¿Qué decirle? Las palabras se atoraban en mi garganta, un nudo amargo que me impedía respirar. Ella entró, dejó su bolso sobre la silla con un suspiro de cansancio fingido, y al verme ahí parado, pálido como un fantasma, su sonrisa vaciló por un instante. «Juanito, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Estás pálido». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos me esquivaban, buscando cualquier punto en la habitación menos mi mirada. Tragué saliva, el papel que mandóme en el bolsillo donde lo había escondido instintivamente. No, nada, Carmela. Solo, un día pesado en el taller. Cobarde. Me grité por dentro. Díselo. Enfréntala. Pero no pude. Una parte de mí, la que había construido durante décadas esa imagen de esposa fiel y madre abnegada, se resistía a derrumbarla. Quizás había una explicación, una confusión, una esperanza tonta a la que me aferraba con desesperación. Ella se acercó,
Me puso una mano en el brazo. Ay, mi viejo. Siempre trabajando de más. Deberías descansar. Mira, hoy preparé tu guisado favorito. Intentó sonreír, pero yo solo veía la mentira bailando en sus pupilas. Comimos en silencio, un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Yo apenas probé bocado, el estómago cerrado, la comida sabiendo a ceniza. Ella hablaba de cosas triviales, del clima, de los niños que llegarían tarde de la escuela, de una vecina. Cada palabra suya era como una pequeña espina clavándose en mi corazón. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Acaso no sentía nada? ¿O era yo el único tonto que no se había dado cuenta antes? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté a su lado en la cama que habíamos compartido por tantos años, sintiendo un abismo helado entre nosotros. Su respiración tranquila a mi lado era una tortura. ¿Soñaría con él? ¿Con Ricardo? Me levanté sigilosamente, la necesidad de aire fresco me ahogaba. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua con manos temblorosas. La nota seguía en mi bolsillo. La saqué, la releí bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Cada palabra era una puñalada. Vida mediocre. ¿Así veía ella nuestros años juntos? ¿Nuestro hogar? ¿Nuestros hijos? El dolor era físico, una opresión en el pecho que amenazaba con romperme. De repente, escuché un murmullo. Provenía de la sala. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Era Carmela. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, casi un susurro. Me pegué a la pared, el corazón latiéndome desbocado en los oídos. Sí, mi amor, yo también te extraño. No, él no sospecha nada, cree que salí con Lupe. Pronto, mi vida, pronto estaremos juntos, lejos de todo esto. Te amo. Colgó. Se quedó un momento quieta en la oscuridad y luego volvió a la habitación, sin saber que yo lo había escuchado todo. El último hilo de esperanza se rompió. Ya no había dudas, ni confusiones. Solo la cruda y dolorosa verdad. Me quedé ahí, paralizado, sintiendo como el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a seguir viviendo con esa traición carcomiéndome por dentro? ¿Qué iba a hacer? La pregunta rebotaba en mi cabeza como un eco vacío mientras la veía volver a la cama, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. Me quedé ahí, en la penumbra de la sala, sintiendo como el frío de la traición me calaba hasta los huesos. 8 años. 8 malditos años viviendo una mentira, mientras yo me partía el lomo creyendo que luchaba por nosotros, por nuestra familia. La rabia empezó a hervir, desplazando al dolor por un instante. Una rabia sorda, impotente. Regresé a la habitación, pero no me acosté. Me senté en el borde de la cama, observándola dormir tan plácidamente. ¿Cómo podía? ¿Qué clase de mujer era? Esperé a que amaneciera, cada minuto una eternidad. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, ella despertó. Al verme ahí, vestido, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la angustia, supo que algo pasaba. Juan, ¿qué ocurre? Me estás asustando. Su voz ya no tenía la falsa preocupación de la noche anterior, sino un filo de nerviosismo. Saqué la nota del bolsillo. Se la puse delante. ¿Me puedes explicar esto, Carmela? ¿Y la llamada de anoche? ¿También era Lupe quien te decía, mi amor? Su rostro perdió todo el color. Intentó balbucear una excusa, pero la miré con tal intensidad que las mentiras murieron en sus labios. Y entonces, ocurrió algo que jamás esperé. Su miedo se transformó en desafío, en desprecio. Sí, espetó, levantándose de la cama. Sí, estoy con Ricardo. ¿Y sabes por qué? Porque estoy harta de esta vida mediocre. Harta de contar centavos, de tus manos llenas de grasa, de tu olor a taller barato. Ricardo me da lo que tú nunca pudiste ni podrás darme, una vida digna, sin preocupaciones, sin miseria. Cada palabra era un latigazo. ¿Miseria, Carmela? ¿Llamas miseria a nuestro hogar, a nuestros hijos? Hijos, se rió con amargura. Ellos también merecen algo mejor que lo que tú puedes ofrecerles. Ya están grandes, se dan cuenta. Están hartos de ser los pobres de la escuela, de no tener lo que tienen sus amigos. En ese momento, la puerta se abrió y entraron nuestros hijos mayores, alertados por los gritos. Vieron la escena, la tensión en el aire. Carmela corrió hacia ellos.
Su padre nos quiere echar a la calle solo porque encontré a alguien que sí nos puede dar una buena vida. Mis propios hijos me miraron con reproche, con frialdad. Papá, mamá tiene razón, dijo el mayor. Estamos cansados de no tener nada. Ricardo nos prometió ayudarnos, darnos estudios, un futuro. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Mis hijos, mi sangre, eligiendo el dinero sobre su padre. La humillación fue total cuando sonó el timbre. Era él. Ricardo. Alto, bien vestido, con una sonrisa arrogante. Entró como si fuera su casa. ¿Algún problema, Juan?, dijo mirándome de arriba abajo con desdén. Carmela y los muchachos se vienen conmigo. Aquí ya no tienen nada que hacer. Carmela, sin una pizca de remordimiento, empezó a empacar sus cosas y las de los chicos, que la ayudaban con entusiasmo. Yo estaba paralizado, mudo de dolor y vergüenza. Me echaron. No físicamente, pero sí con sus miradas, con sus palabras, con su elección. Me quedé solo en medio de la habitación vacía, el eco de sus risas y promesas de futuro resonando en mis oídos. La casa, que antes era mi refugio, se sentía ahora como una tumba helada. El golpe fue tan brutal que perdí el piso. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía concentrarme en el trabajo, cometía errores, mi cabeza estaba en otro lado. El patrón, sin mucha paciencia, me despidió. Lo siento, Juan, pero no me sirves así. Perdí a mi familia, mi dignidad y ahora mi empleo. Sin dinero para pagar la renta, el dueño de la casa no tardó en pedirme que desalojara. Me vi en la calle, con 81 años, sin familia, sin trabajo, sin techo. Solo con la ropa que llevaba puesta y un dolor que me partía el alma. ¿Qué sería de mí? ¿A dónde iría? ¿A dónde iría? La pregunta era un puñal helado en la noche fría de la ciudad, mientras mis pies cansados me llevaban sin rumbo por calles que ya no sentía mías. Cada sombra parecía burlarse de mi desgracia, cada pareja feliz que pasaba a mi lado era un recordatorio de la familia que había perdido. El hambre roía mis entrañas, pero era el frío del alma lo que realmente me estaba matando. Dormí en bancas de parques, acurrucado como un animal herido, sobresaltado por cada ruido, avergonzado de que alguien me viera así. Yo, Juan, el hombre que siempre había trabajado duro, reducido a un pordiosero. Los días se volvieron semanas, una niebla gris de desesperanza. A veces, la caridad de algún extraño me regalaba una moneda, un pedazo de pan. Pero la humillación era constante, un sabor amargo en la boca. Pensé en mis hijos, en Carmela. ¿Pensarían en mí? ¿Sentirían algún remordimiento? O quizás ya disfrutaban de su nueva vida, sin el estorbo del viejo Juan. Fue don Mateo, mi viejo compañero del taller, quien me encontró. Me vio sentado en la banqueta, con la mirada perdida, y casi no me reconoce. La pena en sus ojos fue otro golpe, pero también fue la primera chispa de calor humano que sentía en mucho tiempo. Juan, por Dios santo, ¿qué te ha pasado?, exclamó, ayudándome a levantar. Le conté mi historia, entre sollozos ahogados, la vergüenza que mandóme la cara. Mateo, con su corazón noble, no me juzgó. Me llevó a su pequeña casa, un cuartito humilde pero limpio. Aquí te puedes quedar, Juan. No es mucho, pero es techo seguro y un plato de comida no te faltará mientras yo tenga. Vivir de favor, era otra espina clavada en mi orgullo. Pero no tenía opción. Mateo trabajaba todo el día, y yo me quedaba solo en ese cuartito, rumiando mi dolor, sintiéndome una carga inútil. Las paredes parecían encogerse, los recuerdos me asaltaban sin piedad. Para no volverme loco, empecé a ayudar en lo que podía. Barría, lavaba los pocos trastes, intentaba mantener el lugar ordenado. Un día, con las pocas monedas que Mateo me dejó para algún gasto, compré algo de verdura y pollo. Siempre me había gustado cocinar, aunque Carmela rara vez me dejaba acercarme a la estufa. Preparé un caldo sencillo, pero con cariño, como mi madre me enseñó. Cuando Mateo llegó, cansado, el olor lo recibió desde la puerta. «Caramba, Juan, ¿qué brujería hiciste? Huele delicioso», dijo con una sonrisa. Comimos juntos, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la satisfacción. Ver a Mateo disfrutar de mi comida me dio una idea minúscula, casi insignificante. «Oye, Juan, esto está más bueno que lo de la fonda de la esquina», comentó Mateo, repitiendo plato. Esa noche, mientras Mateo dormía, me quedé pensando. ¿Y si? ¿Y si pudiera usar mis manos para algo más que lamentarme?
¿Y si esa habilidad olvidada para la cocina fuera una salida? Era una locura. ¿Quién le compraría comida a un viejo como yo? Pero la alternativa era seguir hundiéndome en la miseria. Al día siguiente, le conté mi idea a Mateo, esperando que se riera. Pero él me miró serio. Pues, Juan, peor de lo que estás no puedes estar. ¿Qué pierdes con intentar? Yo te presto unas monedas para los primeros ingredientes. El miedo me paralizaba, pero la mirada de confianza de Mateo me dio un empujón. Con el corazón en un puño y el poco dinero que Mateo me prestó, fui al mercado. Compré lo básico, lo más barato, pero fresco. Mañana saldría a la calle, no a pedir limosna, sino a ofrecer mi trabajo, mi sazón. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, o quizás, el último clavo en mi ataúd. ¿Alguien se detendría? ¿Alguien compraría la comida de un viejo fracasado? ¿Alguien compraría la comida de un viejo fracasado? El miedo me acompañó esa madrugada mientras preparaba, con manos temblorosas pero firmes, unas pocas porciones de guisado y arroz. El aroma llenaba el cuartito de Mateo, un olor a hogar que hacía mucho no sentía. Salí a la calle con mi olla y unos platos desechables, buscando un rincón discreto pero con algo de paso de gente. Me instalé cerca de una obra en construcción, pensando que quizás los trabajadores. La vergüenza me quemaba la cara. Cada persona que pasaba y me miraba con indiferencia, o peor, con lástima, era una pequeña muerte. Las horas pasaban lentas, el sol empezaba a calentar, y mi olla seguía casi llena. El desánimo amenazaba con vencerme. Ya estaba a punto de recoger mis cosas, resignado al fracaso, cuando un albañil joven, cubierto de polvo, se acercó con curiosidad. ¿Qué vende, abuelo?, preguntó. Un guisadito casero, joven. Con arroz, respondí con un hilo de voz. Me miró la olla, dudó un instante. A ver, sírvame uno. Huele bien. Le serví con manos torpes, el corazón latiéndome con fuerza. El muchacho probó una cucharada, luego otra. Sus ojos se abrieron un poco. Oiga, está re bueno esto. ¿Cuánto es? Le dije el precio, casi pidiendo disculpas. Me pagó y se fue comiendo con gusto. Ese primer cliente fue como un bálsamo. Poco después, atraídos por el olor y la recomendación del primero, se acercaron otros 2 trabajadores. Vendí 3 porciones. Regresé a casa de Mateo con la olla más ligera y unas pocas monedas en el bolsillo, pero con el ánimo renovado. Alguien había comprado mi comida. Les había gustado. Mateo me recibió con una sonrisa. ¿Ves, Juan? Te lo dije. Poco a poco. Y así fue. Día tras día, volvía al mismo lugar. Al principio eran pocos clientes, pero mi sazón casero, hecho con ingredientes frescos y, sobre todo, con el corazón, empezó a ganar fama entre los trabajadores y la gente de los alrededores. Ya no era el viejo que vende comida, era Don Juan, el del guisado sabroso. Mateo me ayudaba en lo que podía, comprando los ingredientes, lavando las ollas por la noche. Su apoyo incondicional fue mi roca. Con el tiempo, pude comprar una mesita plegable, más ollas, ofrecer un poco más de variedad. Empecé a ahorrar, moneda a moneda. Ya no me sentía una carga, sino alguien que volvía a valerse por sí mismo. El trabajo era duro, agotador para mis años, pero cada plato vendido, cada cliente satisfecho, era una pequeña victoria contra el pasado, contra la humillación. Empecé a alquilar un pequeño local, apenas una cocina y un mostrador, pero era mío. Contraté a una muchacha del barrio para que me ayudara. Mi pequeño negocio de comida casera, el sazón de Don Juan, empezaba a prosperar. Ya no vivía con Mateo, había alquilado mi propio cuartito, sencillo pero digno. La vida volvía a tener sentido, un propósito. Ya no era solo sobrevivir, era construir algo nuevo, algo mío. A veces, en la soledad de la noche, el recuerdo de Carmela y mis hijos dolía como una herida vieja, pero ya no me paralizaba. Había encontrado una nueva familia en mis clientes, en mis vecinos, en la gente que apreciaba mi esfuerzo. Un día, mientras atendía el mostrador, vi una figura familiar acercándose. El corazón me dio un vuelco. Era mi hijo menor, el que siempre había sido más apegado a mí. Se veía diferente, más delgado, con la mirada triste. Se paró frente al mostrador, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Papá», murmuró. ¿Qué quería? ¿Venía a restregarme su nueva vida o a pedir algo? ¿Qué quería?
¿Venía a restregarme su nueva vida o a pedir algo? Mi corazón, ese viejo traidor, dio un vuelco de emociones encontradas, la sorpresa, el dolor antiguo y una chispa de ¿esperanza? Lo miré fijamente. Ya no era el muchacho que recordaba. La arrogancia que había visto el día que se fueron con Ricardo había desaparecido, reemplazada por una sombra de cansancio y ¿arrepentimiento? Papá, repitió, la voz quebrada. Yo quería saber cómo estabas. Lo invité a pasar, a sentarse en una de las mesitas vacías de mi pequeño local. Le ofrecí un café, que aceptó con manos temblorosas. Me contó, con dificultad, que las cosas con Ricardo no habían sido como Carmela les pintó. El dinero fácil trajo problemas, deudas, malas compañías. Carmela y Ricardo se separaron entre pleitos. Mis hijos mayores tomaron rumbos distintos, algunos con dificultades, otros intentando salir adelante como podían. Él, el menor, había intentado estudiar, pero tuvo que dejarlo para trabajar en lo que fuera. La vida digna se había esfumado como humo. Escuché en silencio, sin interrumpir. No sentí satisfacción por su desgracia, sino una profunda tristeza. Eran mis hijos, después de todo. Ese día marcó el inicio de un lento, muy lento, acercamiento. Uno a uno, con el tiempo, los demás también aparecieron. Tímidamente al principio, con la cabeza gacha. Les ofrecí un plato de comida, una conversación, pero mantuve una distancia prudente. El perdón es una cosa, olvidar la herida es otra muy distinta. Hoy, el Sazón de Don Juan ya no es un pequeño local. Gracias a Dios, al trabajo duro y a la lealtad de mis clientes, creció. Tengo varios locales, doy empleo a mucha gente. Vivo cómodamente, sin lujos excesivos, pero sin las angustias del pasado. Mis manos ya no huelen a grasa de taller, sino a especias y a hogar. Pero el dinero, ¿saben? No llena todos los vacíos. Descubrí que la verdadera riqueza está en compartir lo que tienes. Por eso, gran parte de mis ganancias van a parar a orfanatos, a comedores para gente necesitada, a instituciones que ayudan a otros viejos que, como yo alguna vez, se quedaron solos. Ver la sonrisa de un niño que recibe un juguete nuevo, sentir el agradecimiento de una madre que puede alimentar a sus hijos gracias a la despensa que donamos, eso sí llena el alma. Esa es mi nueva familia, mi verdadero legado. Mis hijos vienen a verme de vez en cuando. Conversamos, a veces reímos, pero siempre hay una sombra entre nosotros, la del abandono en mi peor momento. Los quiero, sí, el amor de padre no se borra con un decreto, pero la confianza se rompió. Saben que mi herencia, el fruto de mi esfuerzo renacido de las cenizas, no será para ellos. No por rencor, sino por justicia. Mi dinero irá a parar a aquellos niños sin padres, a aquellos ancianos sin hijos, a aquellos que necesitan la mano que a mí me negaron cuando más la necesitaba. Ellos, mis hijos, tendrán que construir su propio camino, aprender el valor del trabajo y la lealtad como yo tuve que reaprenderlo a golpes. Aquí estoy, al final del día, mirando de nuevo el atardecer. La vida me quitó mucho, me humilló, me dejó tirado en el lodo. Pero también me dio la oportunidad de levantarme, de reinventarme, de encontrar un propósito más grande que yo mismo. La cicatriz de la traición sigue ahí, duele a veces, sobre todo en las noches de soledad. Pero ya no me define. Soy Juan, el hombre que sobrevivió a la tormenta y decidió usar sus manos para construir, no para lamentarse. Y aunque mi historia esté marcada por el dolor, también lo está por la esperanza y la certeza de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre se puede encontrar una luz. Así que aquí me tienen, un viejo que ha visto las dos caras de la moneda. La del amor que se vuelve traición, la de la familia que te da la espalda, la del vacío más absoluto. Pero también la cara de la bondad inesperada, la de la fuerza que renace de las cenizas. Mi historia no es para dar lástima, sino para dejarles un consejo, si me permiten, nunca pongan toda su fe en una sola persona, ni siquiera en la que más aman. Aprendan a valerse por sí mismos, a tener su propio camino, porque al final, en la tormenta, a veces solo se tienen a ustedes mismos. El dolor, como les dije, no se va del todo, pero se aprende a vivir con él, como una cicatriz que recuerda la batalla ganada. Y al final del día, puedo mirar atrás y decir, sobreviví. Encontré mi propio sazón, mi manera de darle sabor a la vida, incluso después del trago más amargo. ¿Qué piensan ustedes de mi historia? ¿Les ha pasado algo parecido? Cuéntenmelo en los comentarios, quiero leerlos, sentir que no estoy solo en este camino.
Y si quieren escuchar más historias como la mía, suscríbanse a este canal, porque aquí la verdad, por dura que sea, siempre tiene voz.